Otra vez nuevamente estamos aquí con ustedes ya en la transmisión directa el día de hoy, 28 de julio. Y pues vamos a disponernos para alabar, para adorar a Dios. Y antes vamos a hacer una oración agradeciéndole por este nuevo amanecer. Padre, te damos gracias, muchas gracias porque nos permites despertar y ver un nuevo día. Porque sabemos que nuevas son cada día tus misericordias y nos permites disfrutar, Señor, de este amanecer. Gracias, Señor, porque tenemos salud, porque tú has dado a nuestras vidas bendición en todos los aspectos. Así que te honramos, Señor, te agradecemos todo lo que has hecho por nuestras vidas, por nuestras familias. Bendice los hogares, Señor, de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en esta hora. Y permítenos disfrutar de este tiempo de adoración, de alabanza a tu santo nombre, Dios. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo, te amo, acércame aquí, Señor. Cristo, te amo, lo entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, lo entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón irá a tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad.
Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Gracias, Padre Santo, por este día, Señor, porque tú nos has dado fuerzas, nos has dado un significado en nuestras vidas para que nosotros podamos seguir adelante. Dentro de todas estas circunstancias, Señor, que hoy mueven a toda la humanidad, tú nos das esperanzas de seguir esperanzado por ti, Señor, en ti, para tu palabra, Señor, y nosotros vivimos porque tenemos tu palabra, tenemos tu fe, tenemos tu confianza, Señor, en que tú harás todo esto posible. Tú nos vas a sanar, tú nos vas a limpiar, tú nos llevarás adelante, Señor, y estas nuevas circunstancias cambiarán para nosotros, para bien, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos permites congregarnos, siempre nos permites estar en ti, Señor, para poder seguir adelante. Hoy, Señor, pusiste en mi conciencia, en mi palabra, el proverbio: pon todos los planes en el Señor para que todos ellos se hagan posibles, Señor. Gracias, Señor, porque tú bien sabes que yo desde ayer necesitaba esa palabra y necesitaba yo de ti, Señor. Gracias, mi Señor, porque eres bueno y misericordioso y siempre tus planes son perfectos y maravillosos y todo, Señor, llega a su tiempo y todo, Señor, es para bien de nosotros, tus hijos. Gracias, Padre, porque tú nos has escogido para ser tus hijos, nos has escogido para ser tu iglesia, para ser tu pueblo, Señor. Y por eso nosotros siempre vivimos agradecidos a ti, Señor, y siempre vamos a estar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has escogido estas respuestas hoy en nuestro corazón para que nosotros seamos la respuesta de algunos hermanos que se han acercado a nosotros y nos han pedido un consejo, Señor. Nosotros no somos mezquinos, nosotros siempre vamos a dar de tu palabra, porque tu palabra es la que nos sostiene y tu palabra es la que nos alimenta. Amén y amén. Gracias, Padre bendito. Gracias. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso es poder alabar a Dios, es poder disfrutar de un cántico hacia nuestro Dios. Y pues sí, cada mañana debemos darle gracias a Dios porque nos permite despertar, y también en la noche cuando descansamos. Así que las misericordias de Dios, de nuestro Padre, son muy grandes, son demasiado grandes. Hermanos amados, les doy la bienvenida. Buenos días a todos. Restauración y Vida Familiar, nuestra iglesia, pues aquí en acción. Seguimos trabajando en la obra de Dios. Seguimos dando el honor al Señor, la gloria a Él. Y bueno, pues continuamos con nuestro estudio. Esta es la segunda parte del tema, las misericordias del Padre. Así que tengan ahí a la mano pues su Biblia, porque pues vamos a continuar leyendo varios pasajes que nos van a ayudar a seguir teniendo más luz. Así que gracias a Dios por este tiempo, porque nos permite dar esta palabra a su pueblo y a gente que quizás está también ahorita conectada y que también se interesa por conocer más de la palabra de Dios. Así que gloria a Dios por este tiempo, por sus vidas. Aleluya. Bien, la semana pasada nos quedamos con el pasaje de Salmos 33, versículo 5, donde dice: la tierra está llena de la misericordia del Señor. Sí, eso fue lo que hablamos ya al último, que la providencia, el amor de Dios, ese amor compasivo, sí, tiene mucho que ver con, pues, que Dios es así. Dios no se cansa de bendecir, no se cansa de dar sus bondades y sus misericordias a quien clama, a quien lo llama, a quien está pues conectado con Él. Así que vamos a ver la segunda parte, y ahora vamos a ver las misericordias del Padre con su pueblo, ¿sí? Con su pueblo. Y si vimos anteriormente que las misericordias de Dios están dadas para todos,
específicamente las misericordias de Dios. Vamos a ver en esta parte cómo Dios se mueve en las misericordias de Dios con su pueblo. Así que vamos a entrar de lleno a este pasaje de Salmo 33:5. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Si el vínculo de la creación y de la paternidad divina, de todo lo que existe, se presenta en el Antiguo Testamento como el motivo de fondo que mueve a Dios a rodear de un eterno amor, un misericordioso amor a todos los seres humanos sin distinción, el vínculo, fíjense, el vínculo de la elección con que quiso ligarse voluntariamente a Israel, con un pacto eterno de fidelidad, hace que se asemeje a un amor nunca antes visto. El amor de Dios con su pueblo es un amor completamente grande y bueno, no se compara, realmente no se compara con el amor que en la palabra, en el Antiguo Testamento sobre todo, vemos cómo se movía Dios en misericordia y en bondad. Pues con su pueblo vamos a ver cómo se movía la misericordia de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, en el Éxodo? En ese tiempo, pues el pueblo de Israel estaba pasando por situaciones muy difíciles, estaban pasando por situaciones muy graves, hablando de que estaban siendo oprimidos, ¿sí? Y en ese éxodo de Egipto y de esa alianza que ya había hecho también desde hace tiempo atrás Dios con su pueblo, aquí podemos ver que están íntimamente relacionados entre sí el pueblo de Dios con nuestro Padre. Como causa y efecto, ¿sí?, de esa relación, Israel siempre mantuvo viva durante toda su historia la conciencia de haber experimentado de forma singular y casi sensible los efectos vivificantes de la misericordia divina. No solo en los momentos trágicos de la esclavitud, sino también en los que hasta que logró entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su eterno amor, el eterno amor de Dios, es algo que Dios mismo decidió, tener un amor eterno hacia su pueblo. Y debemos recordar que de acuerdo a todos los prodigios y de acuerdo a todos los milagros que se ven en la palabra de Dios, todo tiene que ver con el amor que Dios le tiene a su pueblo. La historia nos dice que Israel, pues prácticamente fue liberado, fue quitado de la ira de Dios en ese tiempo de Egipto. Cuando salieron, solamente los primogénitos de los egipcios fueron los que murieron, y la misericordia de Dios ahí se ve cuando los primogénitos del pueblo de Israel, los hijos del pueblo de Israel, nadie sufrió la muerte. Y ahí podemos ver la misericordia tan grande que Dios ha tenido a través de la historia, sí, con el pueblo de Israel. A pesar de las infidelidades, sí, a pesar de las desviaciones, a pesar de las rebeliones y de los pecados por parte del pueblo, que fue un pueblo elegido por Dios, a pesar de todo eso, no es más que la continuación ininterrumpida de la misericordia divina. Y esa misericordia divina tiene que ver con compasión, tiene que ver con perdón, tiene que ver con ayuda y con protección de nuestro Señor, ¿sí? Vimos la vez pasada que, pues sí, todos en esta tierra pecamos, somos infieles, nos rebelamos, nos desviamos, nos contaminamos, ¿sí? El pecado pues está siempre presente en las vidas de las personas. Ya cada uno decide si le hace caso a la tentación del pecado, pero en realidad la misericordia de Dios es más grande que cualquiera de estas cosas que acabo de mencionar. Y miren, quiero, ya para confirmar ahorita este punto, quiero leerles Jeremías 31:3. En este pasaje de Jeremías 31:3, dice: con amor eterno te he amado. Me casaré contigo, dice Jeremías 31:3, me casaré contigo para siempre.
Me casaré contigo en la justicia y el derecho, en la ternura y el amor. Me casaré contigo en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Esto es lo que dice nuestro Eterno, ¿sí? Que Él ha hecho un pacto con su pueblo, ¿sí? Y Él lo dice en Jeremías, me casaré contigo para siempre. Por eso es que, pues, cuando se le preguntó a Jesús que si se podía dar carta de divorcio al hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, y Jesús que respondió que por la dureza del corazón del hombre, pues así es, pero en realidad cuando ya hay un vínculo de fidelidad, un vínculo de amor entre dos personas aquí en la tierra, pues esto ya no se puede deshacer. Lo mismo pasa con nuestro Padre. Él dijo, me casaré contigo para siempre. ¿Sí? Aunque Israel ha sido rebelde, aunque nosotros como un pueblo de Dios hemos sido rebelde, hemos quizás muchas veces desobedecido a nuestro Padre, quien nos ha dado esa bendición de podernos unir a Él, ¿sí? Aún con todo eso el Señor tiene misericordia de nosotros. Somos un pueblo que Dios ha escogido, que Dios ha elegido y que pues aquí lo dice claramente en este pasaje de Jeremías 31:3. En Oseas, vamos a Oseas capítulo 2, versículo 19 y 20. En Oseas, también hablando Dios, dice, tu esposo será tu creador. ¿Quién? Tu esposo será tu creador. Sí, como a una mujer abandonada y desolada, te ha querido el Señor. Dice, a la esposa tomada en la juventud, ¿se le puede rechazar? Dice tu Dios. Solo por un momento te había abandonado, pero con inmensa piedad te recojo de nuevo. Entonces, si nosotros vemos aquí en Oseas, capítulo 2, versículos 19 y 20, que el Señor lo dijo ya de una manera muy, muy firme, tu esposo será tu creador, ya no hay vuelta de hoja, aunque por un momento quizás te haya abandonado porque fuiste infiel, aunque por un momento tú te hayas desviado, ¿sí? Por algún momento tú hayas querido hacer con tu vida lo que tú quisiste, el Señor dice, pues yo con ternura y con amor seguiré casado contigo y estaremos en la fidelidad total y tú realmente, dice, conocerás al Señor. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Dios nos ha tomado y aunque por un tiempo nos ha abandonado y a lo mejor quizás hemos sentido desolación, nos hemos sentido solos en algún momento, el Señor sigue estando ahí, sigue su amor impregnado en nuestras vidas, ¿sí? A la esposa tomada en la juventud se le puede rechazar, ¿sí? Porque cuando nosotros fuimos conectados con el Padre por medio de Jesucristo, cuando nosotros tuvimos la relación ya con el Padre por medio de Jesucristo, nosotros llegamos a pertenecer a la novia de Jesús, a tener ya una relación con Jesús. Las bodas del Cordero ya están pronto. Las bodas del Cordero ya se están preparando. Ya muy pronto viene el novio. Y dice la palabra que debemos estar todos atentos y preparados y debemos estar como las 10 vírgenes, como las 5 vírgenes. 5 eran prudentes, como esas 5 vírgenes. Las otras 5 vírgenes eran insensatas. Tenemos que saber esperar los tiempos, tenemos que conocer los tiempos de que ya pronto viene el novio por nosotros, la iglesia, por su pueblo. Y la misericordia de Dios se seguirá extendiendo hasta la eternidad. Así que por un momento te había abandonado. Y si tú te sientes abandonado porque has pasado por diferentes circunstancias, situaciones, yo quiero decirte que el Señor dice, con inmensa piedad te recojo de nuevo. Con inmensa piedad, con inmensa misericordia, te recojo de nuevo. Mire, vamos a ver lo que dice Isaías 54.
Isaías 54, versículos 5 al 7. Isaías 54. Del 5 al 7. Dice, porque tu Criador es tu marido, ¿sí? Porque tu Criador es tu marido. Su nombre es el Señor Todopoderoso. El Santo Dios de Israel es tu Salvador. Él es conocido como el Dios de todo el mundo. Versículo 6. Eres como una esposa abandonada y angustiada, como una esposa todavía joven, aunque rechazada. Pero el Señor te ha llamado a tu Dios. Y dice, por poco tiempo te abandoné, pero lleno de compasión me volveré a unir a ti. Hasta el versículo 7. Esto es lo que tenemos de parte de Dios. Su pueblo tiene altas expectativas de que esto traiga bendición, esto que estamos viviendo. Y sí, Dios va a traer bendición y va a seguir poniendo de su misericordia a su pueblo. Pero debemos saber que no hay victoria si no hay lucha. Si nosotros realmente no luchamos para obtener la victoria y creemos que todo es sencillo y fácil, pues no, estamos equivocando el rumbo. Recuerden que en la misericordia de Dios también el Señor nos puede abandonar, nos puede dejar por un momento solos para ver cuál es nuestra reacción, para ver qué hacemos. ¿Sí? Todo el tiempo, a través del tiempo, se le ha probado al pueblo, ¿sí? Con diferentes circunstancias para ver cómo reacciona. Hoy tú y yo somos pueblo de Dios y tenemos estas bendiciones. El Señor dice, por un tiempo quizás te deje solo, pero yo seré tu esposo y tú serás mi esposa. Esto, hermanos amados, pues la verdad es que veo tanto amor, tanta compasión de parte de Dios para nuestras vidas que pudiera pasarme mucho tiempo aquí mostrándoles tantos pasajes de la Biblia, que de hecho ahorita lo vamos a seguir viendo con el tercer punto, que es la misericordia del Padre con los pecadores. Y ustedes se preguntarán, entonces Dios también tiene misericordia de los pecadores. Pues claro que también tiene misericordia Dios de los pecadores. Nosotros venimos de un mundo lleno de pecado y tuvo misericordia del Señor, y hoy gracias a Él lo conocemos, hoy gracias a Él podemos alzar nuestra voz con libertad y agradecerle, y con uso de razón sabemos a quién estamos clamando, a quién le estamos orando. Entonces Dios también tiene misericordia ¿de quién? De los pecadores. En la segunda parte de la confesión que ya vimos, que es en Éxodo capítulo 34, 6 y 7, en donde se lee, conserva su fidelidad a 1000 generaciones. ¿Recuerdan ese pasaje? Conserva su fidelidad a 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la infidelidad y el pecado. Pero nada deja impune, castigando la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Miren, les voy a explicar esto. Permítanme tomar tantito. En este pasaje de Éxodo 34, 6, 7, habla de que Dios conserva su fidelidad a 1000 generaciones. Y luego entonces vemos aquí que nadie queda impune. Todos pueden ser castigados de su maldad, de los padres hasta los hijos y hasta los nietos y bisnietos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Esto qué quiere decir? Que la misericordia de Dios alcanza a millares y a millares, y por siglos y siglos y por toda la eternidad Dios puede mantener su misericordia en las vidas de las personas. Pero aquí vemos que la maldad que tiene el hombre, el pecado que hay en el hombre y que no hay arrepentimiento, alcanza a los padres y a los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Con esto les estoy diciendo que tenemos un Dios justo, un Dios sí que perdona cuando nosotros nos arrepentimos, pero un Dios que también va a actuar de manera quizás justa y severa para aquellos que no quisieron arrepentirse. Los pecadores hoy en día pues son aquellos que siguen envueltos en sus maldades, que siguen maquinando cosas, ¿sí? La maldad los ha arrastrado a contaminarse y no han querido dejar esa forma de vida, ¿sí? Hay un Dios y para eso estamos nosotros, para poderles hablar que hay un Dios de bondad y de misericordia, que ellos pueden alcanzar también esta compasión de parte de Dios, pero si se arrepienten. El mensaje es claro, el mensaje es que Dios está ahí para todo aquel que le llame y que le busca. El Señor no rechaza a nadie, el Señor está esperando que nosotros vayamos a Él y le digamos, Señor, perdóname, porque yo quiero que mis generaciones sean benditas, porque yo quiero salir de este problema de pecado, quiero salir de este problema de maldad y quiero que mis generaciones, mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos de mis hijos sean benditas. Esa es la bendición y la misericordia. Pero recuerden que el Señor puede hacerlo de otra manera, castigando la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación, dice la palabra ahí en Éxodo capítulo 34, 6 y 7. La culpa y el castigo son dos términos que en el concepto humano de justicia se implican mutuamente. La palabra culpa y castigo, ¿verdad? Tuviste la culpa, eres castigado. Y van siempre regularmente de la mano, la culpa y el castigo. Pero en Dios la distancia que corre entre la cuarta y la milésima generación nuestra, de cada uno de nosotros, de la humanidad, nos enseña con claridad matemática cómo la misericordia supera en mucho, fíjense, la misericordia de Dios supera en mucho a la justicia. Porque no es lo mismo misericordia que justicia. También, ¿sí? Que exige el castigo del delito, ¿sí? Si alguien es castigado, pues porque cometió una falta, un delito, ¿sí? Pero aquí vemos cómo la misericordia de Dios supera en mucho a la justicia, que exige el castigo del delito, para dilatarse hasta el infinito. Basados en esta certidumbre, los israelitas, lo mismo como pueblo que como individuos, no cesan nunca de apelar a la piedad de su Dios, de Yahweh. Están todo el tiempo, si ustedes estudian la Biblia, se darán cuenta que todo el tiempo el pueblo de Israel está pidiendo perdón. Todo el tiempo. Y perdóname por mi rebeldía. Y perdóname por mis pecados. Y perdóname. Y quiero que estés conmigo. El mismo David y muchos profetas decían perdóname, perdóname. La misericordia de Dios supera mucho, por mucho, dice aquí, a la justicia. Que en la justicia, cuando se comete un delito, cuando se comete una infracción, se tiene que castigar. Pero en el Señor, la verdad es que basta con un corazón arrepentido para que pueda perdonarnos y olvidar nuestros pecados, por muy graves y muy grandes que ellos sean. ¿Sí? Tenemos un Dios así. En el Salmo 25, en los versículos 7, 11 y 18, miren, es algo hermosísimo esto, pueda estar incrustándose ahí en su corazón. Este Salmo 25, 7, dice primero en el 25, 7, olvida, Señor, los pecados que cometí en mi juventud. Olvida, Señor, los pecados que cometí en mi juventud, cuando fui un rebelde. Luego ahí sigue diciendo, muéstrame tu bondad, recuérdame con fiel amor. Ese es el versículo 7 del capítulo 25 de Salmos. ¿Sí? Luego el 11, ¿qué dice el 11? Dice, Señor, sé que he pecado, perdóname
Fíjense, está reconociendo, Señor, sé que he pecado, perdóname, porque sé que eres un Dios bondadoso. Y el 18 remata diciendo, mira todos mis sufrimientos y perdona todos mis pecados. Entonces, yo pregunto, ¿habrá aquí en la tierra alguien que esté ajeno a esta oración? Esté ajeno y que diga, no, yo soy un hombre recto, ¿no? Yo, como aquel que se paró ahí delante de la presencia de Dios y dijo, yo doy mis diezmos, yo doy mi ofrenda, yo no falto a la iglesia, yo oro, y empieza a alabarse a sí mismo ese hombre, ¿sí? Y luego otro hombre a un lado está pegándose en el pecho y está diciendo, yo pecador, sí, yo pecador, yo soy un pecador que debo ser castigado. Sí, yo pecador, sé propicio a mí, Señor, porque yo soy un pecador. Y ahí en esa misma escena dice, ¿quién de los dos creen ustedes? Les dijo Jesús a sus discípulos, ¿quién de los dos creen ustedes que fue perdonado más rápido? ¿El que decía que no había hecho nada? ¿El que decía que todo el tiempo estaba bien con Dios? ¿El que hacía muchas caridades, muchas obras? ¿O aquel que decía, yo soy pecador, sé propicio a mí? Pues de cierto el Señor ahí les dio respuesta. Entonces, aquí pasa lo mismo con este salmista, ¿no? Mira todos mis sufrimientos y perdona todos mis pecados. ¿Saben que si Dios tuviera que sopesar nuestras culpas, nadie podría salvarse? Si Dios sopesara realmente cómo estamos, nadie se salvaría. Sin embargo, confían aquellos que hacen este tipo de oración, confían siempre en el perdón de Dios. Porque saben también que su bondad, la bondad de Dios, supera todos los límites. Todos los límites. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el Salmo 51, 3 y 4. Leímos antes en la entrada, en el aviso, leíamos también el Salmo 51, pero leímos del 1 al 2 o el 1 al 3. Ahorita vamos a leer Salmo 51, 3 y 4. Era un salmo de David, fue un salmo de David, un clamor que hizo David. Y que pues sí, él sabía que había cometido muchos pecados, muchos errores, ¿sí? En el versículo 3, 51 dice, reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado, pequé contra ti y solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo, por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Entonces, aquí también David, este salmista, está hablando de que pues él está reconociendo su pecado. El versículo 11, también ahí mismo en el capítulo 51 de Salmos, dice, no me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Él estaba muy preocupado, David estaba muy preocupado porque Dios se alejara de David por sus pecados, como lo hizo con Saúl. Recuerdan que Saúl cuando fue confrontado y que estaba haciendo cosas malas, cosas que no eran bien vistas a los ojos de Dios, lo que sucedió fue que se le retiró el espíritu. Se le retiró el espíritu que Dios le había dado para gobernar el pueblo de Israel. Y David tenía miedo, y David tenía mucho temor de que todo lo malo que hacía, Dios pudiera también así quitarle el espíritu. Por eso era su clamor, por eso ese era su oración de David. ¿Sí? Vemos ahora el Salmo 130, 3 y 4. El Salmo 130, le dije que íbamos a ver un poquito de palabra. El Salmo 130, versículos 3 y 4, dice así: Señor,
Si tú no perdonas, si tú no perdonaras nuestros pecados, Señor, ¿quién sobreviviría? Pero tú perdonas y por eso se te debe respeto. Si tú, Señor, no perdonas nuestros pecados, ¿quién sobreviviría? Tú mereces respeto. El Señor no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Los pecadores hoy en día tienen la oportunidad todavía. Hoy en día todavía tenemos pues la dicha de poder orar por algunos familiares, algunos amigos que aún no se han arrepentido de sus pecados. Todavía queda tiempo. Todavía estamos en el tiempo que nosotros como pueblo de Dios, que hoy sabemos que somos, podemos orar por esos familiares, esos amigos, esos compañeros de trabajo que tenemos, que aún siguen envueltos en sus pecados, en sus culpas, en sus maldades. Y Ezequiel nos trae un panorama muy amplio acerca de esto. Ezequiel capítulo 18, 21. Ezequiel capítulo 18 y vamos a iniciar en el versículo 21. Ezequiel 18, 21 al 23. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra en Ezequiel 18, 21 al 23. Y si el malo se arrepiente de su pecado, cumple mis leyes y hace justicia y buenas obras, entonces también será inocente y se le permitirá vivir. No será condenado a muerte. Ninguna de sus maldades será utilizada contra él debido a las buenas obras que hizo y se le permitirá vivir. Versículo 23. El Señor Dios dice: ¿crees acaso que en realidad quiero que el malo muera? Está claro que si se arrepiente de su maldad, se le permitirá vivir. Todo el tiempo el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con los apóstoles de Jesucristo y Jesucristo mismo, todo el tiempo hablaban de un arrepentimiento, de arrepentirse de sus maldades, de arrepentirse de su mal camino. Ahí mismo en Ezequiel, pero en el capítulo 33, vamos allá adelantito, Ezequiel 33, en el versículo 11, 33, 11, dice, miren lo que dice el Señor en boca del profeta Ezequiel. Diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal. No quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí, dice el Señor, y así tenga vida. Dice, pueblo de Israel, vuélvete a Dios, aléjate del camino de maldad para que no mueras. Aquí el profeta le estaba hablando a muchos que decían ser pueblo de Israel, pero que estaban empapados en la maldad y en sus pecados. Por eso dice, vuélvanse. Aquí en México hay mucho pueblo de Dios. En todas partes del mundo hay pueblo de Dios. Lo único que Dios quiere es que se arrepientan de sus maldades. Y que si tú y yo hoy tenemos este privilegio, esta bendición de ser pueblo de Dios y haber dejado el pecado y haber dejado la maldad y haber dejado todas las cosas malas que hacíamos, y si hoy tenemos esta bendición fue por misericordia de Dios. No porque nosotros tuviéramos algo muy especial y por eso nos ha permitido ser parte de su pueblo. No, fue por misericordia. Y hoy en día hay mucha gente que es pueblo, hay pueblo aquí en México, pero nosotros
nosotros no les estamos hablando la palabra de Dios. No les estamos diciendo cuán amoroso es nuestro Padre y cuán sacrificio hizo Jesucristo por ellos en misericordia. Y entonces, ¿cómo van a saber que son pueblo de Dios? ¿Cómo van a saber que pueden tener otra oportunidad antes de que mueran? Pues nosotros estamos para eso. Ezequiel era un profeta de Dios y entonces tenía que hablar esa palabra. Isaías 55:7 dice: por poco tiempo te abandoné, dice el Señor, por poquito tiempo te abandoné, pero lleno de compasión me volveré a unir a ti. Entonces, fíjense cómo el Señor, en cada una de estas palabras, el Señor nos dice una y otra vez: sí, te dejé, te abandoné, sí, te castigué, sí, permití que te pasaran muchas cosas, muchas calamidades, sí, sufriste mucho, sí, tuviste mucho dolor, pero a final de cuentas el Señor siempre en cada pasaje que vemos dice: pero estoy lleno de compasión por ti, estoy lleno de compasión por ti, y entonces me voy a volver a unir a ti. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? Muy pronto. Muy pronto se va a determinar ya el número total de los que son pueblo de Dios y de los que no son pueblo de Dios. Muy pronto va a venir el Señor. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? ¿Recuerdan esa parábola donde el Señor la da una parábola y uno de ellos dice: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dice: no, espérense, porque en su tiempo va a crecer, y entonces lo que se tiene que arrancar y echar al fuego se va a tener que hacer. No queda de otra. Y ahí habla precisamente de los que son pueblo de Dios, que los que se arrepintieron, de los que ya no volvieron más a su maldad, ¿sí? Que van a ser el trigo y van a ser separados de la cizaña. Así que, hermanos, sí, los tiempos no vienen muy bien. Vuelvo a repetirles, el punto es que nosotros debemos siempre tener en cuenta, siempre tener en mente que las bondades, la misericordia de Dios nunca terminan, no se acaban. Por muy malo que hayamos sido, por muy pecadores, por muy desobedientes que hayamos sido, si tenemos un corazón así como el de David y le decimos: Señor, que tu espíritu no se vaya de mí, el Señor tiene compasión y el Señor nos puede volver a tomar como desde un principio es sus hijos. Lo que Dios quiere, miren, lo que Dios quiere del pecador es ante todo el reconocimiento y la confesión humilde de su propio pecado. Eso es lo que quiere. Cuando nosotros estábamos en pecado, lo que quería el Señor es que nosotros reconociéramos que habíamos estado en el pecado, hundidos ahí en el pecado, y que con una confesión humilde pudiéramos pedirle perdón a Dios y por consiguiente alejarnos del pecado, ¿sí? La conversión viene en razón a eso. Cuando dice alguien: ya te convertiste, quiere decir que te arrepentiste de corazón y has dejado tu pecado, has dejado tu maldad y has querido obedecer a Dios. Y ahora tu vida ha cambiado. Ahora tu vida es otra. Ahora tu vida le pertenece a Dios. Ahora tú eres parte del reino de Dios. Pero tuvo que pasar un proceso para que hoy pudiéramos tener esta bendición de decir: el pecado lo he dejado y hoy estoy limpio delante de mi Dios. Con toda autoridad, con toda seguridad podremos decir eso. El Salmo 51, 4 y 5, continuando con este Salmo 51 de David, dice así, Salmo 51, 4 y 5. Pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa, ¿sí? Y tu juicio es irreprochable. Yo nací culpable, decía el salmista. Mi madre me concibió pecador, ¿sí? El Salmo 32:5 dice: entonces decidí confesarte todos mis pecados
no escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Eso es lo que dice Salmo 32:5. Por otro lado, está el Proverbio 28:13. Fíjense qué dice. Es así como un contraste. No le irá bien al que oculta sus pecados. Proverbio 28:13. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Será perdonado. Así que, hermanos amados, yo quiero decirles que tenemos muchas cosas todavía por delante para hacer y que nada nos puede detener, porque nosotros ya hemos pasado de la maldad a la bendición, del error al acierto. Hemos pasado de la muerte a la vida, gracias a la misericordia de Dios. Pero aún hay muchos que están viviendo en pecado. Aún hay muchos que si ustedes llegan con estos pasajes, quizás los confronten y quizás les duela en su corazón escuchar estas palabras, pero son necesarias. Son necesarias. ¿Se acuerdan en el pasaje también de Ezequiel que leímos tiempo atrás, donde decía que si por un pecador, alguien que es pecador y que tú sabes que está haciendo mal y que está haciendo maldad y que tú no le hablas, pues esa persona se va a perder. Pero tú también vas a tener allí consecuencias por no hablarles la palabra. Pero si tú le hablas a esa persona que está mal, que está en pecados, en delitos y está contaminado completamente de este mundo, y tú le hablas y no te quiere hacer caso y le muestras estos pasajes y no te quiere hacer caso, dice la palabra que no se te va a demandar esa sangre de esa persona. Así que tenemos una responsabilidad, sí, tenemos un privilegio de ser pueblo de Dios, pero también tenemos una responsabilidad. Y ya en estos tiempos ya no tenemos que andar con medias tintas. Por eso que es importante que ustedes apunten estos pasajes, porque cuando se topen con alguien que verdaderamente necesita escuchar esta palabra, no les debe interesar cuál vaya a ser su reacción. Si esa persona reflexiona, acepta y se arrepiente, wow, han ganado algo extraordinario para Dios. Y hay fiesta en los cielos, como dice la palabra. Pero hermanos, si no hablamos, sabedores que la gente se está perdiendo y no hablamos, la verdad es que nuestra vida va a tener un precio, vamos a tener que pagar un precio, aunque sí vamos a ser salvos, pero vamos a pagar un precio. Así que hay una gran responsabilidad hacia el pueblo de Dios. Hermanos amados, para concluir esta predicación, este mensaje, este estudio, como ustedes le quieran llamar, me es necesario recordar que por cuanto nuestro Dios es misericordioso y bueno, lo único que a nosotros nos resta hacer es saber esperar. Y esperar en silencio y en la quietud de nuestros sentimientos y emociones, que hoy día tenemos mucho tiempo para reflexionar acerca de nuestros sentimientos y nuestras emociones. No desperdicies el tiempo en otras cosas. No desperdicies este valioso tiempo que Dios nos está regalando al estar en casa. No lo desperdicies. El Señor, acuérdense muy bien, y ahorita lo vamos a leer, el Señor es el único dueño, absoluto dueño, poderoso para hacer las cosas que Él quiere hacer en esta tierra. Él permite todo esto. Él está permitiendo todo esto. De nosotros depende si le sacamos el mayor provecho a esta situación, a esto de estar en casa, a esto de disfrutar a la familia. De nosotros depende mucho de eso. Por eso es que tenemos entonces, yo les doy este consejo, tenemos que saber esperar en silencio y en la quietud de nuestros sentimientos y emociones. Y aunque la soledad nos acompañe, el meditar en silencio siempre será lo más acertado, porque es un consejo de Dios. Y Él lo sabe, y Él lo conoce todo,
Así que humillarnos y sufrir afrentas es demasiado poco para las muchas misericordias que nos acompañan. Así que no seremos afligidos y entristecidos solo porque sí, solo porque a Dios le da la gana. No, ya vimos que cuando tenemos aflicción o hay tristeza en nuestros corazones es por una razón, es por un motivo. El Señor dice que de todo lo que hemos leído, que el Señor regresa con su esposa, con su pueblo, con su iglesia, y les trae misericordia. Siempre lleva un plan bien definido. Siempre lleva un plan bien definido. Y ahora sí ya quiero culminar, hermanos amados. Quiero culminar con Lamentaciones. Lamentaciones es un libro que pues prácticamente fue escrito con poemas y canciones tristes, ¿sí? Este libro pues trata en 5 capítulos de situaciones muy tristes, muy lamentables, ¿sí? Algunas personas piensan que la Biblia o que lo que vemos en las Escrituras deberían de decir cosas buenas sobre Dios y sobre su pueblo, pero a medida que vivimos, aprendemos que la vida no es tan fácil. Los momentos difíciles nos hacen temer y dudar. Yo les pregunto, ¿está mal expresar nuestros miedos y nuestras dudas? No, claro que no. Dios está dispuesto a escucharnos, a escuchar hasta nuestros peores pensamientos. Las lamentaciones nos recuerdan que podemos expresar honestamente a Dios todo lo que sentimos. ¿Sí? Él ya conoce nuestro pensamiento, Él conoce nuestros sentimientos reales, por lo que no hay necesidad de ocultarlos en nuestro interior. Lo más sabio es expresárselos a Dios. Lo más sabio es decirle, Señor, aquí está todo lo que yo traigo dentro y lo que tengo dentro de mi corazón y lo que tengo dentro de mi mente, en mis pensamientos. Yo quiero ponerlo delante de ti. Y entonces en este libro de Lamentaciones, hermanos, ya para cerrar, vea lo que dice el Señor. Nada más escuche con atención lo que dice el Señor. Si usted tiene ahí su Biblia, pues me va a acompañar ahí en su Biblia. En el capítulo 3, versículo 25, en adelante, es hasta el 33, aquí yo le puse, pero usted va a seguir leyendo y se va a dar cuenta de algo maravilloso. Fíjese bien, versículo 25 del capítulo 33, iniciamos esta palabra. Dice, el Señor es bueno con quienes creen en Él, con los que lo buscan. Es bueno esperar pacientemente la salvación que trae el Señor. Es mejor aprender a llevar el yugo desde jóvenes. Hay que estar solos y calmados cuando el Señor nos coloca su yugo. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar porque mi yugo es fácil de llevar. Y aquí Lamentaciones lo dice. Hay que estar solos y calmados cuando el Señor nos coloca su yugo. Hay que saber inclinar la cabeza, besando el suelo. Pienso que tal vez aún hay esperanza. Hay que poner la otra mejilla cuando nos golpeen. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Cristo Jesús? El que te pegue en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Y aquí en el libro de Lamentaciones está, hay que poner la otra mejilla cuando nos golpeen. Hay que saber aceptar la humillación. ¿Ah, cómo? ¿Cómo? Si yo tengo mi dignidad y yo... Pero el consejo que Dios está dando va más allá de tu dignidad, de mi dignidad, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo. El consejo que está dando el Señor aquí dice, el Señor no rechaza a la gente para siempre. No la rechaza para siempre. Aunque la gente lo busque y de repente sienta que no está siendo aceptado por Dios, tenemos que seguir insistiendo. El Señor no rechaza a la gente para siempre. Aunque causa sufrimiento, también tiene compasión y grande es su fiel amor. Y versículo 33 dice, Él no desea hacerle daño, ni causarle sufrimiento
a la gente. Y continúa diciendo, yo le voy a dejar que lea todo hasta el versículo 66 del capítulo 3 de Lamentaciones, para que usted se dé cuenta, ¿sí?, que en el Señor todo es posible. Fíjese, nada más le voy a decir en el versículo 37 lo que dice: nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor así lo ordene. ¿Ya me escuchó bien? Nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor así lo ordene. Las cosas buenas y las desagradables llegan porque el Altísimo lo ordena. Gloria a Dios. Nosotros debemos estar confiados en que nuestro Señor llega justo a tiempo en los momentos de sufrimiento, en los momentos de angustia, de desesperación. El pueblo de Dios tiene que aprender a lidiar con esas diferentes etapas en las cuales Dios nos mete quizás al desierto, nos mete al sufrimiento, nos mete a la tristeza. ¿Pero para qué? Para que nos arrepintamos de todo corazón y busquemos de todo corazón al Señor. Así que el Señor es bueno con quienes creen en Él, con los que lo buscan. El Señor es bueno, muy bueno. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confiaré con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo confiaré con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo no confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sí, Señor, tú siempre tienes el control, Padre. Nos lo acabas de mostrar, que nada sucede si tú no lo permites. Y que todo, Señor, lo que estamos pasando, lo que hemos pasado, es porque así, Señor, tú lo has dispuesto. Porque cada uno de nosotros, Señor,
tiene una historia. Desde antes de nacer, Señor, tú ya sabías qué íbamos a hacer en esta tierra, en este tiempo, en este mundo. Tenemos la bendición en este momento de conocerte, Señor. Pero hay mucha gente que aún no te conoce. No conoce tus bondades, no conoce tu misericordia. Prepara a tu pueblo, Señor. Que desde acá, desde nuestra trinchera, Señor, desde nuestra iglesia, como un pueblo que tú has escogido para llevar las buenas nuevas, Señor, con valor, con seguridad, con tenacidad, con fidelidad, llevemos tu palabra, Dios. Alguna vez nosotros, Señor, fuimos confrontados con tu palabra porque alguien nos habló. Vivíamos lejos y apartados de ti, sin esperanza, sin un rumbo fijo. Y nos preguntábamos, ¿qué es de nuestra vida? Pero hoy conocemos perfectamente bien, Señor, el propósito de nuestras vidas, Señor, porque tu palabra nos ha dado luz, porque tu palabra nos ha abierto el conocimiento para saber qué somos, quiénes somos y a dónde vamos. Tú eres un Dios bueno, Señor, y te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón. Permite, Señor, que podamos hacer la diferencia, Señor, en este mundo. Y que vayamos y que salgamos y que compartamos, Señor, tu palabra a todo aquel que lo necesite. Yo te digo a ti que me estás viendo en este momento y que quizás alguien más lo verá. Yo quiero decirte que Dios es bueno y misericordioso con tu vida y quiere perdonarte. Quiere perdonar tus maldades y tus pecados. Y el Señor dice que es el tiempo de que le entregues todo. Es el tiempo en que te arrepientas de toda tu maldad, porque después va a ser demasiado tarde. En verdad estamos ya en los últimos tiempos, según la Biblia, según las Escrituras. Y hoy todavía tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí donde tú estás, ahí donde tú has disfrutado de esta adoración, de esta alabanza, de este estudio, ahí donde tú estás, inclina tu oído, inclina tu cabeza, inclina todo tu ser, humíllate delante de Dios. Despójate de todo. La vanidad, el orgullo, te aseguro que no son nada buenos para poderte acercar a Dios. Así que humíllate delante de Él y pídele perdón. Pídele perdón. Así como David, con un corazón sincero, dile: Señor, perdóname, yo he pecado delante de ti. Mis pecados están siempre delante de ti. Perdóname, tú me conoces. Díselo. Díselo, tú me conoces, Señor, porque tú me creaste. Y sabes que he cometido muchos errores. Y sabes que todavía tengo pensamientos de mal. Pensamientos, Señor, que no te agradan. Pero tú me puedes perdonar. Tú me puedes perdonar. Díselo ahí al Señor. Para que tú puedas ser salvo. Dile: yo creo en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi vida. Yo creo que Jesús, tu Hijo amado, tuvo tanta misericordia que fue a la cruz a morir por mis pecados. Necesitas creer lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Necesitas aceptar ese sacrificio en la cruz, porque dice la palabra que todo aquel que acepta a Jesús, el Padre no le echa fuera. El Padre lo recibe como uno de sus hijos. Pero aquí es creerle de todo corazón al sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz. Dile: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, que mi nombre, si yo me he arrepentido de todo corazón, esté inscrito en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, Señor, yo pueda ser de los que son llevados contigo. Va a haber tribulación y gran tribulación.
pero tú, Señor, tendrás misericordia de mi vida, de mi familia. A ti que estás escuchando esto y eres padre, eres madre, tienes una grande responsabilidad con tus hijos, con tus nietos. Necesitas arrepentirte, ser modelo, ser ejemplo, para que haya bendición en tu hogar, en tu casa. Gracias, bendito Dios, por todos aquellos que de corazón genuino, de corazón humilde, Señor, has aceptado el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por ti. El haber derramado esa sangre preciosa me ha limpiado de toda maldad. Y gracias, Padre, porque tu bondad y tu misericordia nunca terminan, nunca se acaban. Aleluya, Señor, te honramos, te bendecimos con nuestras vidas, con nuestros corazones. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua, de tu Hijo amado. Amén y amén. Aleluya, hermanos amados. Dios es bueno. Dios es bueno. Sí, aquí se quedaron con ganas de aplaudir, pero Dios es bueno. Dios es demasiado bueno. Quiero saludar a mi hermana Julie y a, quizás por ahí están sus hijos y Juan Carlos, a mi hermano Alejandro, a Alex, a mi hermana Patti Aguilera, ¿sí? A Lourdes, a mi hermana Lulú, a Ceci, a mi hermana Lupita Blanco, a mi hermana Rocío Espinosa, a mi primo Esteban Salazar está escuchando también ahí. Primo, Dios te bendiga mucho. A mi hermana Lupita y a Narciso, juntamente ahí con la familia que ellos están discipulando. Gracias a Dios por la vida de mi hermano Narciso y mi hermana Lupita, que pues tienen allá una familia que están discipulando, les están ayudando. Gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios. Mañana estaremos por allá, mi esposa y yo. A Eli juntamente con Carito y mi hermana Mari, sí, también ahí les mando saludos. A mi hermana Evelyn, a mi hermana Eve, que la amo mucho. Y bueno, pues si hay alguien más ahí, pues que esté conectado, muchos saludos, muchos abrazos y muchas bendiciones. De verdad que es para mí un deleite, un gusto poderles compartir la palabra. Espero puedan disfrutarla y reflexionarla sobre todo, y en su tiempo aplicarla a sus vidas. Así que estamos todavía con ese deseo de que ya nos podamos reunir. Ya falta poco, hermanos amados, para podernos reunir en la congregación. Mientras tanto, disfrute a su familia, disfrute mucho a su familia, váyase a comer o haga algo ahí en su casa, porque eso de irse a comer como que no, todavía no. Disfrute a su familia, ámense, cuídense, protéjanse, sean pacientes unos con otros, ¿sí? Porque esa es la voluntad de Dios, no la mía, porque yo también tengo que ser muy paciente. Así que, hermanos amados, Dios les bendiga con todo mi corazón. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el martes a las 5 de la tarde. El martes a las 5 de la tarde tenemos nuestro estudio. Es para toda la iglesia, ¿sí? No nada más para los líderes, es para toda la iglesia. Y también el jueves a las 6:45 también tenemos otro estudio. Son dos estudios diferentes. El del martes se llama ¿Cómo ve Dios al mundo? Y el del jueves es Apocalipsis o Revelación. Estamos ahí analizando lo que es el libro de Apocalipsis, así que los esperamos ahí. Y el día viernes a las 5 de la tarde, todos los jóvenes, papás, ahí ayúdenme con los jóvenes que se conecten a las 5 de la tarde los días viernes también, ahí por Zoom. Sí, ya empezamos la clase, el viernes pasado ya empezamos, y vamos a continuar ahí con los estudios para los jóvenes. Gloria a Dios. Saludos de la familia. Saludos de la familia
Te vale y Rodi. Rodrigo, Valeria, Joaquín, Lluvia, de mi esposa, Saludos. que acá están entre nosotros, gloria a Dios. Aquí nuestro hermano Rodrigo con todo el corazón alabando a Dios, que también es un gusto para él alabar a Dios, y cuando viene con mucho gozo también. Así que muchas gracias por sus vidas, gracias por su apoyo. Les bendigo, que Dios esté con ustedes, que me los guarde y me los proteja. Amén. Adiós. Te mandaron un mensaje.